En Radio Andalucía Información, con acento de mujer. Escuchamos hablar de la conciliación y si miramos los datos observamos cómo todavía queda muchísimo por hacer. La conciliación personal, familiar y laboral supone que cualquier persona trabajadora puede tener el mismo tiempo para desarrollar su carrera profesional de manera plena y a la vez ejercer su derecho al cuidado de su familia, el desarrollo de su personalidad, su formación o el disfrute de su ocio y también del tiempo libre. Pero a muchas, sobre todo a muchas, no nos salen las cuentas. Todavía demasiadas mujeres eligen su trabajo en función de las opciones que tengan para conciliar. Julia Cañero es antropóloga e investigadora sobre maternidades y feminismo, pertenece a la asociación Petra Maternidades Feministas. ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tienen las madres voz real a la hora de diseñar políticas de conciliación en este país o a la hora de decir cuál es el modelo de crianza? ¿Sigue todavía muy por hacer todo esto? Es decir, diseñar un modelo de crianza que de verdad respete la crianza, en este caso, de esa parte de la población que mayoritariamente la sostiene en sus manos, como son las mujeres. Sí, bueno, pues no se tiene en cuenta la voz de las madres. Nosotras desde la asociación estamos intentando, ¿no? Y de hecho hemos hecho incidencia a nivel también institucional, social e institucional. Pero es verdad que hasta ahora no se ha tenido en cuenta la demanda, por ejemplo, de la ampliación del permiso de maternidad que lleva congelado desde 1989 y es una demanda histórica. De hecho, los grupos de apoyo a la lactancia materna y muchos colectivos de crianza llevan muchísimos años demandando esta ampliación de permiso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que a nivel político, por un lado, desde sectores más de la derecha, sectores más conservadores, el modelo de familia pues no es un modelo que corresponda a lo que nosotras pedimos como asociación feminista, y por otro lado, pues desde la izquierda sigue sin haber un discurso sobre la maternidad o sobre la familia. Y entonces nos quedamos totalmente desamparadas, ¿no? Al final, todas las medidas de conciliación o todas las medidas que se están tomando en torno a la infancia solo se basan en la externalización, y además la externalización cada vez a edades más tempranas o, como se han basado ahora mismo, que es en dar más recursos a los padres, en fomentar esa corresponsabilidad, que hay que fomentar la corresponsabilidad, pero de nuevo dejan a las madres sin absolutamente nada. Presentasteis como asociación 21 propuestas al anteproyecto de la Ley de Familias que está por aprobarse. Reclamáis que sea una verdadera ley que cuide a las madres. ¿Qué medidas serían vitales para garantizar el derecho a la crianza, por ejemplo, y si existe discriminación laboral para las madres y las embarazadas en el sistema actual que tenemos para organizar el trabajo y la vida? Bueno, por supuesto, existe discriminación laboral. Lo que nosotras decimos es que si las empresas nos discriminan, hay que establecer medidas sobre las empresas y no penalizar a las madres, ¿no? Y al final vemos cómo este modelo deja intacto el empleo, no toca nada del empleo, sin embargo sí penaliza a las madres porque no nos otorgan todos esos derechos laborales que nosotras necesitamos. Por ejemplo, los permisos siguen siendo totalmente insuficientes para las madres. Nos dicen que si nuestros permisos son más amplios nos penalizarán más todavía. Nosotras pedimos que se controlen a las empresas, que se haga un control efectivo y eficaz sobre las empresas para que no discriminen a las mujeres ni embarazadas ni que hayan sido madres, pero sin embargo nosotras necesitamos ese tiempo y ese tiempo remunerado, tanto con permisos y prestaciones amplias y transferibles para que cada familia pueda decidir, y también universales, porque hay un gran número de madres, actualmente no sé si es casi un 30% de madres que no tienen derecho absolutamente a ninguna prestación porque están en la economía regular o porque no cumplen las condiciones de cotización. También, pues, ingresos directos a la familia, sobre todo para acabar con la vergonzosa tasa de pobreza infantil que hay en nuestro país. Hace falta un ingreso directo a la familia como una prestación universal por menor a cargo
que en otros países de Europa ya está desde hace muchísimo tiempo y sin embargo aquí no tenemos esa prestación universal, ¿no? Y por supuesto muchas medidas laborales y también medidas sociales para incluir a las madres y a la infancia en todos los aspectos de la vida y que haya pues, unos cuidados comunitarios, pero que no se basan en la externalización, ¿no? Que las familias puedan elegir, porque actualmente las familias no pueden elegir. A la fuerza tienen que externalizar y muchas veces pues no quieren o no es la mejor solución, sobre todo cuando son bebés muy pequeños. Pues el 22% de las mujeres en España pierde su puesto de trabajo al ser madre y casi 4 de cada 10 aseguran haber sufrido discriminación directa en su empresa tras haber tenido un hijo. Con estos datos encima de la mesa hacen falta propuestas. Una de ellas, de las que vosotros hacéis, es la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para toda la población y a 30 horas para las personas con menores a su cargo de 12 años, sin reducción de retribuciones en ambos casos, es decir, que se siga cobrando lo mismo. ¿Esto es posible en este sistema que tenemos montado? Bueno, realmente esta demanda es una demanda de la izquierda desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nosotras hemos actualizado las propuestas políticas y hemos bajado aún más la reducción de la jornada laboral. Pensamos que además de facilitar que las madres y la familia en general puedan poner realmente la vida en el centro, con los horarios que tenemos actualmente, el empleo es lo que está en el centro y no la vida, por lo tanto pensamos que realmente si queremos poner esa vida y a la infancia y la necesidad que tiene la infancia de que estemos presentes, hace falta una reducción de la jornada laboral y luego también pues ayudaría a reducir el paro, evidentemente, ¿no? Porque haría falta muchas más personas para realizar un mismo trabajo, por lo tanto tendría muchos beneficios y eso lleva ya planteándose tantísimo tiempo que me parece increíble que todavía no se hayan tomado medidas al respecto. Sí. Julia, otra medida que me llama también la atención es la petición de asistencia domiciliaria para familias con bebés para que se ocupen de tareas domésticas, cocinar o atender a hijas e hijos mayores o un servicio, por ejemplo, de comida a domicilio. Y esto ya existe en otros países, es decir, no estáis inventando nada. Es algo que está funcionando. Claro. Nosotros lo que vemos es que las madres en su posparto y y durante el puerperio, pero sobre todo en el posparto inmediato, la mandan a su casa y ya no hay ningún tipo de control. No digo control médico porque sea una enfermedad, sino de apoyo, ¿no? Muchas madres llegan a su casa, no tienen ayuda con sus lactancias o tienen problemas de lactancia y no saben dónde acudir. Muchas acuden al grupo de apoyo a lactancia materna, otras no tienen problemas de lactancia, pero a lo mejor sí tienen pues una soledad inmensa, una falta de apoyo, tienen muchas dudas. Lo que antes solucionaba esa tribu, esa familia extensa, ese vecindario, ¿no? Esa compañía de mujeres que teníamos alrededor, actualmente no la tenemos y por lo tanto fomentar ese tejido comunitario es imprescindible, pero también que haya una garantía por parte del Estado, una garantía de que esas madres no van a estar solas y aisladas. Por lo tanto, esos servicios que vayan a atender a esas mujeres cuando están en ese periodo tan vulnerable es fundamental. En el nuevo ejecutivo que se ha formado, Pablo Bustinduy es doctor en filosofía, es el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Entre su proyecto ya ha adelantado que está a ampliar el permiso de nacimiento a las 20 semanas y considerar por otro lado también a las familias monoparentales que mayoritariamente están lideradas por mujeres con 2 hijos, las que tengan 2 hijos que sean consideradas familia numerosa. ¿Es suficiente con esto o es un avance todavía tímido para todo lo que queda que cambiar? Claro, es muy tímido primero porque hay que cambiar el modelo de permiso. Hay que cambiar el modelo de permisos porque la ampliación no se está produciendo porque al ser intransferible es una enorme cantidad de dinero que hay que destinar para que se amplíe. Cada vez que se amplía el de la madre, que es la petición que se está haciendo, se tiene que ampliar en igualdad el del padre. Por lo tanto, en otros países de Europa esto no sucede, ¿no? Y hay una gran parte transferible del permiso parental, aparte del permiso de maternidad, hay un permiso parental que suele ser transferible y ese permiso transferible se reparte en la familia como se decida. Sin embargo, aquí le está costando mucho trabajo esa ampliación porque tiene que ampliar el del padre y el de la madre al mismo tiempo, porque los permisos son intransferibles, que es algo totalmente que no se ve en otras partes en otros países de Europa.
Y al mismo tiempo lo de las familias monomarentales no basta. Familias monomarentales llevan muchísimos años pidiendo una ley, pero es que encima con los permisos iguales e intransferibles, lo que ha sucedido es que se les ha quitado la mitad, no, ellas tienen la mitad de tiempo menos que las familias biparentales, porque son permisos que están pensados para familias biparentales de hombre y de mujer, porque están pensados para fomentar la corresponsabilidad de los hombres, y por lo tanto las familias que solo tienen un progenitora, que suele ser progenitora, tienen la mitad de tiempo porque no tienen dos progenitores. Entonces, nosotras reclamamos que estas familias, encima de que se encuentran en una situación muy vulnerable, no pueden tener menos tiempo de cuidado en casa. Deberían tener el mismo que las familias biparentales. Y esto se solucionaría, entre otras cosas, bueno, primero porque tomen medidas en el gobierno, y con nuestro diseño de permisos, por supuesto, también se solucionaría porque permitiría esa facilidad a las familias para que se distribuyan el tiempo como quieran, y si solo hay un progenitora, pues que sea permiso para esa persona, o pueda incluso compartirlo con otra persona de la familia, ¿no? Bueno, pues en España hay 1,9 millones de hogares monoparentales, más de 8 de cada 10 están encabezados por mujeres y en menos de la mitad residen niños y niñas o adolescentes. Son datos que, bueno, que hacen pensar o hacen plantearse, ¿no?, medidas o cuestiones como las que estáis haciendo. ¿De qué manera creéis que en esta legislatura podréis incidir para que se tome en cuenta esta voz también y se haga que el tema de los cuidados, las madres también sean escuchadas, y en el tema de conciliación las madres también sean tenidas en cuenta? Bueno, pues nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. En la pasada legislatura participamos en la mesa asesora por los cuidados, pero al final vemos cómo seguimos siendo la voz minoritaria dentro de este entorno institucional, a pesar de que somos tantísimas mujeres y tantísimas madres que estamos reclamando esto. No se nos considera como la prioridad. Yo creo que también venimos de una herencia de un feminismo de la igualdad muy centrado en esa igualación a lo masculino, en esos procesos, ¿no?, masculinos, donde no se tiene en cuenta nuestros procesos sexuales y reproductivos, no se tiene en cuenta la crianza, no se tiene en cuenta la crianza temprana, sobre todo, que es donde más presencia tiene la madre. Por lo tanto, todos los cuidados son vistos iguales, es decir, la infancia se considera infancia y da igual si estás hablando de un bebé o de un adolescente, cuando las necesidades son totalmente diferentes. Entonces, para nosotras es imprescindible que se tengan en cuenta esas diferencias y que además se tenga en cuenta lo que quieren las madres, que no siempre es la externalización, y además queremos poder elegir y que no se nos tutorice, ¿no? Muchas veces estas medidas son muy paternalistas porque no nos dejan elegir, como si eligiésemos mal, ¿no? Si los permisos fuesen transferibles, nosotras elegiríamos mal, como cuando no querían darnos el derecho al voto, vaya a ser que votásemos mal. Entonces nosotras queremos poder elegir lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas y con nuestras crianzas. Pues nada, tomamos esto como un deseo para este 2024, que la prioridad sea la de los menores y también la de la crianza, en este caso también temprana, y a ver si en esto también, en este país, terminamos avanzando. Julia Cañero, miembro de la asociación Petra Maternidades Feministas, antropóloga e investigadora sobre maternidades y feminismo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias.